Bueno, gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. ¿Cómo andan, muchachos? Un programa más de Basta. Desde el primer programa venimos hablando de cosas que nadie habla y que después se terminan instalando en la política tradicional. Y la verdad que sí, una semana bastante cargada y venimos con un programa que la verdad que hoy explota, esta mesa explota. ¿Por qué, Charlie, se entiende o se dice que hay un Lázaro Báez en Santa Fe? Tenemos el primer caso de corrupción explícito de obra pública de Puyaro. Es el primero que aparece, no porque el gobierno sea transparente, sino porque hubo denuncias y hubo declaraciones de un senador vinculado a una empresa que tiene con la obra pública santafesina. Hay muchas sospechas de corrupción en la obra pública, te diría que bastantes, incluso hasta hay gente que hace videos de eso. Se hizo en su momento muy conocido el tema de la pintura de las columnas de la autopista Santa Fe-Rosario, se mostraron números, un video que vos lo ves y decís, no, espectacular, pero sin embargo eso no se traslada a una denuncia. Ahora sí, ahora hay una denuncia concreta y entiendo que no de cualquiera, son personas que por ahí son fuertes en la política santafesina. Sí, la única persona que presentó la denuncia como opositor es Pablo Oliver, diputado de la provincia. Gracias a esa denuncia, hoy la justicia está investigando al senador Dolzani, Oscar Dolzani, que es senador de Unidos, del oficialismo, el cual hoy está ligado a la obra pública a través de sus empresas, lo cual, digamos, es una cuestión de corrupción explícita. Si bien la denuncia la impulsa Pablo Oliver, el diputado, también hay involucrado, y tengo entendido, un policía en ejercicio, no recuerdo ahora el nombre del policía, pero hay un policía que hace esta denuncia y que aporta datos de esta denuncia, y que, como es costumbre en este gobierno provincial, después de esa denuncia, el policía ya tendría 2 sumarios administrativos. Es una locura. Es una locura que un tipo que denuncia corrupción en la política, denuncia a un senador, de repente lo empiezan a perseguir en la policía y tiene 2 sumarios administrativos. Yo lo que quiero agregar es que hace 2 días o 3 como mucho, el gobernador Puyaro habría dicho que en su gobierno la obra pública no había corrupción. Bueno, esto es totalmente falso. Hay corrupción en la obra pública de Puyaro. Y lo peor de todo, que yo quiero que escuchen estos números porque esto es totalmente tremendo. El senador Oscar Dolzani es un senador que tiene un corralón. Entonces, su corralón ha empezado a vender insumos a empresas que licitan obra pública, lo cual eso es corrupción explícita. Vos, siendo funcionario público, jamás podés vender insumos a las empresas que van a licitar la obra pública que vos mismo votás como senador. Entonces, ¿cuál es la cuestión? ¿Por qué hay dos obras públicas o 2 empresas que han licitado, las cuales están involucradas con el corralón del senador? Es porque lo que se pudo comprobar hasta ahora. No significa que son solamente 2, significa que hay más, pero la justicia actualmente lo está investigando y quiero recordar a la gente que los senadores no tienen pública su declaración jurada, por lo tanto no hay un seguimiento del crecimiento patrimonial del senador. Entonces la justicia, gracias a la denuncia penal que hizo el diputado Pablo Oliver, ahora la justicia está investigando si hay más empresas con las cuales está involucrado el corralón del senador. ¿Será por eso que se explica la obsesión que tiene el gobernador Maximiliano Puyaro en cambiar varias fichas dentro del MPA y dentro de la justicia santafesina? Totalmente, porque son los que te deciden quiénes van presos, a quiénes se le abre una causa, quiénes son los que quedan imputados o no. Recordemos que hoy los parlamentarios no tienen fuero. Hoy es mucho más fácil poder apresarlos, condenarlos o detenerlos. Incluso hasta sacarlos de las bancas. Entonces, si vos tenés una debilidad, no tenés fuero, digamos que es lo que te queda, acomodar la justicia. El mismo gobierno, el mismo gobernador que te dice todos los días religiosamente que la transparencia es importante que no haya corrupción, este mismo gobierno es el que no te deja ver las declaraciones juradas de sus funcionarios. Totalmente. Es el mismo gobierno que te dice que son transparentes y no hay transparencia. O sea, incumple con la ley básica para poder combatir la corrupción, que es la ley de transparencia pública. Yo quiero que escuchen esta cifra porque las 2 obras que se han podido demostrar en las cuales está involucrado el senador Dolzani superan los 37.000 millones de pesos. 37.000 millones de pesos. Dos obras solamente. Hasta ahora. Cuando el diputado Pablo Oliver hace la denuncia, Dolzani no solamente que la acepta, dice, sí, yo vendía y eso no es ilegal, no habló de moralidad, habló de ilegalidad, porque la verdad que es bastante inmoral, pero más allá de eso, habló de que supuestamente no había ilegalidad. Bueno, pero él dijo, además, que no solamente hice esas, las que se me está señalando, sino ya venía haciendo desde hace un tiempo obra pública con la provincia.
La primera obra es la obra de defensa de Barraca y Nueva Costanera de la empresa Oberyn S.A. El proyecto es del departamento San Javier, ¿bien? La licitación tiene un presupuesto que se firmó por un monto de casi 24.000 millones de pesos, un número bastante grande. El proyecto, escuchen esto, fue financiado con el respaldo de los fondos internacionales administrados por el Banco de Desarrollo de América Latina, o sea, el CAF, a través del Fondo Fiduciario Federal de la Estructura Regional. Es decir, que Puyaro se está endeudando literalmente para que el dinero de los créditos internacionales que está tomando, y los cuales va a dejar a Santa Fe endeudada hasta el 2044, terminen en los bolsillos de Dolzani. Una locura, una locura. Dolzani, a través de su corralón, le vende los insumos a estas empresas que licitan esas obras. Hago un paréntesis, recordemos que Dolzani, dicho por el mismo gobernador, es íntimo amigo de Maximiliano Puyaro. O sea, son íntimos amigos. La segunda obra es el bloque de parques solares fotovoltaicos. Es una licitación de la empresa, escuché esto porque estos son amigos tuyos. La licitación es de la empresa provincial de energía de la EPE. Mirá, mis amigos. Escuchen esto, se lanzó con un presupuesto oficial global de casi 14.000 millones de pesos y también en San Javier. Y el presupuesto global también abarca los 4 frentes de la obra civil y tecnológica que ejecutó la misma UTE. Ahora bien, estos son fondos provinciales y a través de créditos internacionales, es decir, toda la toma de deuda de Puyaro terminan evidentemente en los bolsillos de Dolzani. ¿Cuál es la gravedad de todo esto? Además de ser senador, de tener un corralón que le vende a la empresa, digamos, que están licitando esta obra y que las ganan en las licitaciones, hay un peso jurídico muy importante. Si bien el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno provincial, firma las obras a través de los ministros o del gobernador, en última instancia, el senador es elegido para representar el departamento, en este caso Dolzani y San Javier, que son las dos obras que se dan en ¿dónde? En el departamento de Dolzani. El senador está elegido para representar su departamento, a diferencia del diputado, que el diputado lo que hace es representar a la provincia, se elegirá para la provincia, no para un departamento en sí. El senador es el nexo directo entre el territorio y el gobernador. Esto hay que dejarlo bien claro. Son los senadores quienes negocian activamente qué obras entran al presupuesto para sus departamentos. ¿Por qué? Porque hay un senador por departamento. O sea, Dolzani no tiene otro senador dentro de su departamento que pueda pujar obras o definir el presupuesto de su departamento. O no es la responsabilidad de Dolzani pujar por obra o definir los presupuestos de otros departamentos. O de otras empresas que no son amigas, por ejemplo. Bueno, y también tienen un control político territorial muy directo sobre el avance de esos proyectos de sus localidades. Es decir, que Dolzani, aparte de ser senador y vender los insumos a estas empresas que licitan, él también es el que tiene la información privilegiada de cuáles son los pliegos que van a entrar de las empresas que van a licitar o que han concursado en la licitación. Por ejemplo, en una licitación de una obra X se presentan 15 empresas. El senador es el que vota qué empresa va a ser la que va a quedar adjudicataria para poder realizar esa obra. Entonces, Dolzani ha votado a las empresas que él le vendía los materiales. Que él le vendía los materiales. Entonces yo quiero preguntarle a ustedes dos, ¿ustedes creen que esto no es corrupción? Bueno, según la mirada del gobernador parece que no. No, incluso está tipificado, digamos, porque el senador maneja información privilegiada y beneficia intereses de sectores privados que le benefician directamente. Un senador no puede beneficiar a empresas amigas con licitaciones, no puede votar los pliegos que son amigos de él, digamos, eso está explícito en Constitución Nacional, pero también hay algo mucho más grave y es que Dolzani es quien tiene la información previa a que se armen los pliegos, porque es parte de ¿qué? Del frente que gobierna la provincia, es decir, tiene conversaciones directas con el gobernador, sabe de antemano cuáles son las obras que van a empezar a realizarse antes que se defina una licitación para una obra X. Incluso si llega a ganar una empresa que no lo beneficia a Dolzani, él le puede estar haciendo un seguimiento y hasta una especie de persecución para que esa empresa deje la obra y la gane alguna empresa amiga de él. Totalmente. Pero ahora, estando todo tan explícito y que él además lo admita, como contaste vos, Chano, puede ser como un acto de impunidad que él tenga el admitir esto. La impunidad yo creo que se la da el gobernador, porque, a ver, si no tendría el respaldo del gobernador, él no podría, de hecho, retrucar. Además, no solamente él acepta y retruca diciendo, yo ya he licitado otras obras, además de las que se me acusan, tengo un montón de obras más en las cuales hemos intervenido. Pero además de eso, seguido empezó a hacer una denuncia, una especie de scratches, como nos tiene acostumbrado este gobierno, empezó a hacer una especie de scratches a Palo Oliver, el diputado que denunció,
y al chico el policía, que también denunció, empezó a mostrar unas llamadas que además estaban cortadas, que no pertenecían a esa persona. Empezó a embarrar la cancha, digamos, y no contento con eso, se nota mucho que lo banca todo un aparato provincial, porque desde adentro del Ministerio de Seguridad, a donde pertenece este muchacho que denunció, le hicieron 2 sumarios administrativos. O sea que no solamente lo banca el gobernador, sino toda la estructura y todo el aparato que el gobernador mandan a que lo banquen. Escuchá, a este lo denunció Cocosioni, andá a perseguirlo, porque este nos denunció. Dolzani, vos quedate tranquilo que no va a pasar nada. Entonces él se maneja con esa impunidad. O sea, es muy parecida a la historia de alguien que tenemos acá en el estudio, ¿no? Sí, me hace acordar el caso de un chabón que denunció la EPI y lo empezó a perseguir. Así. Me parece que hasta incluso se inspiró en eso, ¿no? Bueno, claro, lo que pasa es que es un modus operandi de este gobierno, y no solamente, a ver, este caso porque es conocido, bueno, en mi caso que se hizo conocido, el caso de Dolzani que se hizo conocido, pero hay un montón de casos alrededor de la provincia, de gente que me ha escrito por privado, por las redes o por mensaje de WhatsApp, que me dice, sí, a mí me echaron, me hicieron un sumario, a mí me suspendieron, a mí qué sé yo, y todos no hay ninguno, digamos, que sea partidario del gobierno. Toda gente opositora al gobierno la fueron persiguiendo y la fueron corriendo de su lugar de trabajo. No es que los molestaban en el trabajo, porque en muchos gobiernos han tenido esa picardía de molestar al opositor, de que no se sienta tranquilo, o de sacarlo de lugares donde manejaban información privilegiada. Eso ha pasado históricamente. No, estos fueron más allá. No solamente te van a sacar del lugar donde manejas información privilegiada, sino que te van a echar del trabajo y que nunca más puedas entrar en el ámbito de la provincia. Sin embargo, hay algo que es mucho peor. Y yo quiero dejar esta pregunta. Por ejemplo, ¿ustedes cuántos senadores oficialistas de Unido que responden al gobernador Puyaro han salido a repudiar este hecho? No, ninguno. 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 Ningún senador de Unido salió a repudiar este acto de corrupción explícita donde Dolzani va a terminar en la justicia, y yo les puedo asegurar que, conociendo cómo está estructurada, digamos, lo penal y sobre todo combatiendo la corrupción, la Constitución Nacional y sobre todo la provincial, Dolzani tiene que ser condenado con una condena ejemplar y tiene que ser tiene que sufrir una inhibición, digamos, para ejercer cargos públicos en toda la provincia. Es un caso muy parecido. Es como que si el día de mañana lo tengamos de senador a Lázaro Báez. Totalmente. O sea, es que Lázaro Báez ha hecho el mismo método. Lázaro Báez construía empresas fantasma para licitar a través del Estado, y esas empresas compraban insumos para vender a las empresas que habían ganado las licitaciones. O sea, es el método de Dolzani. O sea, Dolzani usa el método Lázaro Báez. Es literalmente el Lázaro Báez santafesino. Y si seguimos el mismo parámetro, Puyaro debería estar condenado por asociación ilícita como Cristina Kirchner. Resulta que la condena que tiene Cristina Kirchner, o la causa que origina esa condena, es muy parecida a la de Dolzani. Cristina ha sido condenada porque abajo de ella tenías ministros, secretarios y todo demás. Tenía parlamentarios que aprobaban las licitaciones que Lázaro Báez también ejecutaba en un montón de empresas fantasma. Como Puyaro lo tiene Dolzani, Cristina tenía sus senadores que le aprobaban los pliegos a las empresas que Lázaro Báez, digamos, licitaba. El gobierno de Unidos, a través del gobernador Puyaro, ha armado todo un esquema para perseguir oposición. Y en esto no hay que ser dubitativo ni grise, no hay punto medio acá. Realmente lo hicieron. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, con lo que hablábamos recién, que empiezan a perseguir a trabajadores de planta. Pero ahí no se queda solamente el objetivo. El objetivo es perseguir a candidatos que estén fuera de ciertos acuerdos que se hacen con el peronismo, que se pueden hacer con la Libertad Avanza, que se pueden hacer con el PRO, con ciertos acuerdos que tengan un marco amplio, perseguir a los que queden fuera de ese acuerdo. ¿Cómo lo hace? Bueno, poniendo fiscales, poniendo jueces, poniendo, como pusieron en la Constitución, el tema de la ficha limpia, donde te encuentran un chupetín de más, marche preso y no podés ocupar nunca más una función pública. Todo este aparato que armaron, legislativo, judicial, político, penal y comunicacional, porque recordemos que cuando ellos quieren sacar una noticia, la sacan por todo el aparato y de todos los medios, y cuando quieren esconder una noticia, como fue el caso de Dolzani, que no lo vimos en ningún medio, Estamos en condiciones de decir que Puyaro es el mejor alumno de Chávez. todo ese aparato se les puede volver en contra, porque ellos están armando un monstruo supuestamente para atacar
a aquellos que estén en disidencia o en contra de su forma de hacer política. Ni siquiera de su pensamiento, porque dentro de Unidos hay un montón de pensamientos distintos. Ni siquiera de su pensamiento. Formas de hacer las cosas en política distintas. Ahora, el día de mañana, como utilizo una frase que usabas mucho vos, Charlie, la correa puede cambiar de mano. Pareciera que Puyaro lo que está tratando de hacer es un esquema de un partido único parecido al que se usa en China. Digamos, que únicamente haya un solo partido que sea el de Puyaro y sea el que controle todo, que no haya oposición, que sea una lista única a la que se pueda presentar a elecciones. Y la mayoría de la oposición es una oposición controlada, no es una oposición real. Lo que se entiende como minorías, hay ciertas voces que hay de oposición real. Pero hay una gran mayoría de supuesta oposición que es una oposición controlada. ¿Por qué digo controlada? Porque hay acuerdos. Hay un rumor de que ya se estaría desarmando Unido. Hay mucha gente peronista, de izquierda, progresista, de centro, que está viendo con mucha preocupación el accionar del gobernador Puyaro, y es posible que Unido en los próximos meses después del Mundial sufra un quiebre muy grande, donde muchos parlamentarios van a dejar Unido para ir a buscar una segunda o tercera opción electoral. Que de hecho lo pueden ver, digamos, hay diputados, sobre todo diputadas, que han empezado a cruzar al gobernador por el tema de la reforma penal y la reforma electoral. Yo no puedo creer que haya gente del socialismo apoyando un endeudamiento récord, gente del socialismo apoyando una reforma penal represiva y regresiva como la que llevó adelante el gobernador Puyaro. O que apoyen alianza con gente que contradice el socialismo hasta en sus bases. O sea, y no puedo creer tampoco cómo el socialismo en su momento votó para sacarle plata a los jubilados, porque hay que recordarlo a eso, durante más de 2 años el Frente Unido le estuvo sacando del bolsillo la plata a los jubilados, siendo que históricamente el socialismo votaba para hacer más fuerte el ingreso de los jubilados, para subirle el sueldo a los jubilados. Y estos votaron para sacarle, y lo votaron sin que les tiemble la mano, sin chistar. Pero la verdad que Puyaro lo llevó a un camino sin retorno al socialismo, donde ya dejó huellas, dejó sellos, dejó marcas de las que no se vuelven. Y Puyaro los obligó a estar en ese lugar. Y sin embargo el socialismo sigue resistiendo. La verdad que yo no lo comprendo. Yo creo que ese fue el punto de quiebre también, digamos, que lo hayan obligado a... No sé si obligado tampoco, porque en cierto punto ellos también son parte del frente y son parte le dan, digamos, el apoyo a lo que Puyaro está haciendo. Pero yo creo que ese fue uno de los puntos de quiebre, el tema de la reforma penal, el tema de la reforma electoral, todas estas cuestiones que pasaron últimamente, el tema del endeudamiento, que es algo clave en la provincia. Empezó a resquebrajar el socialismo al votante duro, porque el socialismo en Rosario tenía cierto votante que decían, bueno, voto al Frente Unidos, por ejemplo, porque está el socialismo y es el garante de que algunos derechos no se van a terminar. Bueno, el socialismo traicionó a ese votante y empezó a perder votos de esas bases. Entonces, ¿hasta cuándo el socialismo puede aguantar? Incluso está aguantando hasta coqueteos con la Libertad Avanza, que como decía vos, Charlie... Pero además hicieron campaña con la imagen de Lifchit. O sea, la memoria de Lifchit quedó borrada totalmente con esto. Nosotros tenemos una información muy sensible, de la cual no estaba muy seguro de darla, pero creo que Chano tiene una primicia tremenda. Tengo una primicia tremenda que viene a colación con lo que veníamos hablando del rol del socialismo o del rol también de otros grupos de centro-izquierda dentro del Frente Unidos. Y nos hemos enterado en las últimas horas de que Puyaro está gravemente enfermo. Está gravemente enfermo, nos lo confirma gente de adentro de Unidos. ¿Y a qué me refiero con esto? Gravemente enfermo de poder. ¿Por qué decimos gravemente enfermo de poder? Porque gente que lo conoce de hace años a Puyaro, que ha militado incluso cuando Puyaro recién se iniciaba en la militancia radical, que compartía militancia con gente de la Franja Morada, que después un acérrimo defensor de Raúl Alfonsín, un acérrimo defensor de la democracia. En ese momento Puyaro tenía el pelo largo, iba para todo, recorría toda la provincia. Bueno, la gente que conoce a ese Puyaro lo desconoce absolutamente al Maximiliano Puyaro que está hoy al frente del gobierno. Es otra persona. Es otra persona. Y cuando nosotros le preguntamos a la gente
a esos allegados de ese círculo ampliado. ¿Y por qué digo círculo ampliado? Porque el círculo íntimo son 5 o 6 personas. Con esos no tengo contacto, pero sí tengo contacto con gente de círculo ampliado, de otros partidos que también lo conocen, porque recordemos que no solamente está integrado por el Partido Radical. Pero sí me hablan y me dicen, Puyaro está enfermo de poder, no se lo reconoce, vos lo escuchás hablar a Maximiliano Puyaro hoy y es otro Puyaro que el de campaña, todo lo que no solamente le habría mentido a la gente, porque cuando hablamos de que Puyaro prometió, por ejemplo, la cláusula gatillo y que después ni siquiera dudó en implementarla o no, directamente dijo que no cuando asumió, estamos hablando de una estafa electoral. Bueno, esa estafa electoral no solamente se la hizo a sus votantes, que por eso perdió más de 700.000 votos, por ahora, digamos, y va cada vez más en caída, sino que también defraudó totalmente a gente adentro de Unidos, a gente que integra a sectores del radicalismo, al socialismo que hablábamos hoy, a otros partidos más chicos que, por ejemplo, gente del partido Creo o gente de partidos que se iniciaron en el radicalismo pero con esta o en el socialismo, pero con esta cuestión más de centro izquierda. Los defraudó absolutamente y hoy no lo reconocen a Puyaro. Hoy Puyaro está basando su política en endeudamiento y en una lógica totalmente autoritaria. Todo lo contrario a lo que militó toda la vida Maximiliano Puyaro y a lo que lo llevó al poder a Maximiliano Puyaro. Por eso decimos que está enfermo, porque nos dicen esa gente allegada a Puyaro, Maximiliano Puyaro está enfermo de poder. El poder no es para cualquiera y a él lo afectó mucho. Este gobierno tiene varios actos de cinismo, entre esos están, por ejemplo, las últimas declaraciones del gobernador, que las voy a leer textualmente para no equivocarme, en donde dice: si Manuel Adorni sería funcionario de Santa Fe, no estaría en el cargo hace rato. ¿Por qué decimos que no es solamente mentira? Porque mentira sería que, después de estas declaraciones, se entere que hay un funcionario parecido a Adorni y decida no sacarlo, y decida que siga en el cargo. Eso sería una mentira. Ahora, ¿por qué decimos que es cinismo? Porque Puyaro sabe que adentro de su gobierno hay varios que cumplen la función de Adorni, o que cumple la función que Adorni cumple a nivel nacional. Porque recordemos que yo no soy un fanático de Maslatón, pero lo que hace poco hizo unas declaraciones que me parece muy acertada, en donde dijo: Adorni no es el gran problema es el sistema que tiene alrededor, por eso lo protege. Porque si se cae Adorni, se cae todo un sistema. No es que Adorni es el único culpable de que... ¿O por qué lo protegerían tanto si sería el único culpable? Él está protegiendo un sistema, entonces al soldado hay que protegerlo porque también, si no, los otros empezarían a desconfiar. Yo no voy a poner la cabeza, si la puso Adorni y lo mataron, ¿por qué la voy a poner yo? Entonces hay que proteger todo un sistema. Ahora, Puyaro me imagino que en la práctica también va a salir a repudiar a Adorni. Una que lo dijo sabiendo que hay Adornis en su gabinete, y dimos el ejemplo hace un ratito de Dolzani. A ver, hay muchos Adornis. El tema es que con pruebas y que están llevando a cabo una investigación, hay dos. Uno es Dolzani y el otro es Fabián Bastía. ¿Por qué digo Fabián Bastía? Y no me voy a detener mucho en profundizar, porque en algún momento lo vamos a entrevistar al abogado que está llevando adelante este caso. Pero sí hay un caso abierto en esto, en donde Fabián Bastía fue presidente de la EPE durante una gestión entera, durante 4 años. Esto es un paréntesis, una anécdota, en el que en esa gestión ingresó su yerno y su hija. Pero eso no sería lo más grave. Lo más grave es que habría ayudado a una cooperativa que la integraban trabajadores de la EPE que le licitaban a la EPE. Es decir, los trabajadores de la EPE, todos vinculados al sindicato Luz y Fuerza, tenían a su vez una cooperativa en donde licitaban obras con la EPE. O sea, a su propio empleador le vendían obras. ¿Qué pasa con esta cooperativa? Hacía como 5 años que no presentaba ningún balance, no tenían ingreso, no tenían salida, no había ni un papel en regla. Y sin embargo, pasó todas las inspecciones que tenía que pasar de la empresa provincial de la energía y ganaba las licitaciones. Es más, muchas las ganaba por contratación directa, sin tener un solo papel en regla. En ese momento, el presidente de la EPE era Fabián Bastía, hoy ministro de Gobierno. Todo esto, por supuesto, ya lo sabe el gobierno, ya sabe las vinculaciones que tiene Fabián Bastía con el sindicato Luz y Fuerza, pero entendemos lo mismo que Adorni.
no es el problema la persona, el problema es el sistema. Lo mismo que Dolzani, el problema no es Dolzani, el problema es el sistema que lo banca. Entonces, ¿por qué se está bancando a estas personas y por qué, según las palabras de Puyaro, que dijo que si encontraba un Adorni en su gestión, lo iba a correr? Bueno, esta investigación que está en curso la lleva a cargo el fiscal Ignacio Orio, con número de CUIG 21-096-65-55-49, y la carátula de esta causa es defraudación calificada, fraude en perjuicio de la administración pública. Por ahora dejamos en pausa los nombres propios y decimos que no contentos con mencionar que si hubiera un gobierno, si habría un Adorni en el gobierno provincial, ya hace rato no estaría en la provincia de Santa Fe, a los 3 días se votaba en la Cámara de Diputados de Nación, del Congreso Nacional, se votaba si Adorni tenía que venir a dar explicaciones de su patrimonio. Dar explicaciones y en su caso ser removido o no. Esta sesión, que era muy, muy, muy importante para dar un mensaje a la población argentina, para darle un mensaje a los argentinos y decir, vegamos por la transparencia de la República. La explicación de Adorni del pendrive que encontró con $500.000, si alguien se la creyó en Argentina, no sé, digamos, no sé si alguien se la puede haber creído, pero bueno, mandó a todos los diputados de Unidos a no dar quórum. ¿Quién está en la cabeza de los diputados unidos? Bueno, la que encabeza esta lista es Gisela Scaglia y es una de las referentes de Mauricio Macri en la provincia de Santa Fe, y entre Macri y Puyaro decidieron no dar quórum en la sesión que Adorni podía ser removido de su cargo. Es decir, Adorni sigue en su cargo gracias al gobernador Puyaro. ¿Puede ser que esa decisión le haya costado a Milei 400 millones? Esas decisiones que toma el gobernador Maximiliano Puyaro no son azarosas. Tienen un vuelto. Ese vuelto son 200.000 millones, 400.000 millones, 115.000 millones. 115.000 millones, 12 cuotas de 10.000 millones. O sea, el presidente Milei le va devolviendo en cómodas cuotas Lo que le robó a Santa Fe. el gobernador Puyaro, a cambio de favores políticos, rifa todo ese trabajo que vienen haciendo muchos gobernadores a lo largo de muchos años y decide cambiarlo por favores políticos. Entre esos favores políticos está, por ejemplo, la no destitución de Adorni. Tenemos bien entendido acá con Chano de que tenía algunos datos bastante interesantes de agua santafesina. Bueno, queremos que nos contés luego del último programa que obligamos al gobierno a través de un video, lo cual es muy vergonzoso. Es muy vergonzoso que por un recorte de un video nuestro, el gobierno cumpla después de casi 7 meses en subir un balance que lo tendría que haber subido en diciembre del año pasado. De que apareció el balance, el famoso balance del que nosotros hablábamos el programa pasado. Subimos el recorte a las 7 de la tarde, al otro día, a las 4 de la tarde, aparece el famoso balance subido por Aguas Santafesinas. Nosotros tomamos ese balance y decidimos compararlo con el del 2024, por ejemplo, y de años anteriores, y hemos preparado un informe. Vamos a comparar el balance del 2024 versus el balance del 2025, que es el que presentó Aguas Santafesinas recientemente. Vamos a hablar primero del aumento porcentual acumulado. Durante el 2024, las tarifas sufrieron un ajuste de aproximadamente el 450%. Bueno, este salto se dio en varias etapas a lo largo del año, con hitos como la elevación del factor de servicio y el retiro gradual de los subsidios generales al consumo que aplicó el Ministerio de Obras Públicas a partir del quinto bimestre. Ahora vamos a compararlo con el 2025. Una vez aplicado ese piso del 450%, la empresa solicitó y aplicó un incremento adicional del 30% escalonado, es decir, un 20% más en el tercer bimestre y un 10% más en el cuarto. ¿Por qué no se hace ese aumento programado en los sueldos también? Porque si vos le aumentás los servicios a la gente, también le tenés que aumentar los ingresos. Ahí está, y esta es una de las cosas que también vamos a hablar con esto, pero todas esas respuestas lamentablemente las tiene el gobernador porque es él quien fija los aumentos, quien fija las tarifas, o sea, todo pasa por mano del gobernador y volvemos de nuevo a lo mismo. El partido único o la persona que maneja todo parece ser que es el gobernador. O sea, nada se aprueba sin que pase por el gobernador. O sea, si el gobernador no quiere, esos aumentos en aguas santafesinas no se dan. Claro, exactamente. Si el gobernador no quiere o puede frenar, que de hecho estuvo frenado hasta el 2024, no se fijaban las tarifas en aguas santafesinas hasta que el gobernador sacó un decreto para poner un tercer directivo para que Aguas Santafesinas pueda funcionar y pueda seguir fijando las tarifas y esto.
Hay una lógica que se repite en la ciudad de Rosario, que se repite en la ciudad de Santa Fe y que se repite en la gobernación, que es la de recaudación. O sea, parece que están muy concentrados los intendentes afines con la gobernación y la gobernación en recaudar. Parece que, no sé para qué tanta plata O está sea que juntando. la única lógica, o sea que gobernar es re fácil porque decir me hacen falta 10 pesos, le subo un peso a 10 boludos y ya está la gobernación hecha, o sea, ya está en el balance, superávit. Algo central, que es la cláusula de actualización automática. Y mucho cuidado con esto. Es una resolución ministerial la cual determinó que la tarifa se revisará trimestralmente o cada vez que los costos operativos de producción y distribución varíen más de un 5%. En junio de 2026, por ejemplo, ya se activó un ajuste ordinario adicional del 9,31% basado en esta fórmula. Cada vez que aumenta un 5%, ellos, de acuerdo a los gastos que va teniendo la empresa, puede ser, no sé, personal o lo que sea, te van aumentando o reacomodando las tarifas. Esto se hace sí o sí religiosamente cada 3 meses. O sea, Puyaro le prometió cláusula gatillo a todos los empleados públicos, a la policía, al personal de salud, bueno, a todos, y terminó aplicando cláusula gatillo en el costo de los servicios. Te aplicó gatillo y le robó mano armada que hay. Claro, exactamente. O sea, pero aparte fíjate también, y volvemos al cinismo que vos hablabas, porque él te dice el tema de la austeridad y cada 3 meses te está aumentando sí o sí los servicios. O sea, no importa qué pase, cada 3 meses te lo va a aumentar sí o sí. Vamos a hablar de otra cosa que también generó mucho revuelo, que fue el tema del superávit. El ministro Enrico, junto con Renata Gigliotti, que es quien está a cargo de Aguas Santafesinas hoy en día, salieron muy contentos a hablar del superávit, ya lo habíamos dicho la otra vez, mostrando que tenían 604 millones de superávit, que era la primera vez que la empresa les daba superávit, y ahora la gente, porque la gente se preguntaba en los comentarios que hacía en el recorte, ¿de qué sirve que la empresa Aguas Santafesinas tenga superávit? El superávit de 604 millones, obtenido en 2025, es un superávit financiero de gestión. Esto significa que es el sobrante que quedó en la caja diaria tras cobrar las facturas y pagar los sueldos, la luz, los químicos y los proveedores corrientes. De que este superávit tampoco se puede usar para inversión, digamos, porque la inversión sale de la caja de la provincia. ¿La empresa no paga las inversiones tampoco? Claro, la empresa no paga las inversiones. Para mejorar la calidad del agua o renovar las redes de forma masiva se necesitan miles de millones de pesos. O sea que, primero, que es un superávit que sería insignificante en las cuentas de la provincia. Segundo, que las obras que genera Aguas Santafesinas la termina financiando no Aguas Santafesinas, sino el gobierno de la provincia. Esos 604 millones, tal cual como te digo, tendrías que ahorrarlo durante 144 años para poder llevar una inversión en las redes de la provincia. No van a aumentar la tarifa 144 años para poder cambiar los caños, digamos. Básicamente es eso, o sea, tenemos que esperar de acá a 144 años, recién va a haber una inversión hecha por la misma empresa de Aguas Santafesinas. ¿Cuántas reelecciones son de Puyaro, digamos, todo esto? No, bueno, pero Puyaro piensa quedarse los 144 años, por eso está programando para tanto. Porque no hay un punto medio, o son corruptos o son estúpidos, o nos están mintiendo conscientemente o están cometiendo un error, una torpeza de forma inconsciente y por la falta de experiencia. Porque, a ver, si yo lo escucho al ministro Enrico, por todos los medios a decir que Aguas Santafesinas tuvo un superávit, no solamente demuestra su incapacidad para gestionar una empresa pública, sino la falta de experiencia que puede, o por lo menos un estudio previo que puede tener un funcionario a la hora de manejar los números de una provincia. Las obras de infraestructura se financian a través de la Caja de Inversiones de Capital, cuyos fondos provienen de aportes directos del Tesoro Provincial y del financiamiento internacional o el público-privado. O sea que de caja provincial y de créditos que toma la provincia. Así es, claro. Por ejemplo, las deudas que está tomando Puyaro de infraestructura y todo eso, cierta parte debería ir a Aguas Santafesinas. Debería, no sé después cómo lo destinará el gobernador. Pero para dejarlo en claro, el superávit no sirve para hacer inversiones, que esto es lo que estábamos hablando, porque las obras las hace provincia con fondos provinciales. Esto lo tenemos que dejar bien claro. El superávit no es para hacer inversiones, porque eso también fue algo que se dijo, que lo dijo la misma Renata, que iban con ese superávit que quedaba iban a hacer inversiones. Bueno, eso es mentira, porque esa plata no te sirve para hacer las inversiones que necesita hacer Aguas Santafesinas y porque la plata no sale de ahí. Ahora, como ejemplo, tenemos el plan de redes plurianual, que lo que dice que es el programa masivo para la rehabilitación y renovación de redes de agua potable y cloacas en localidades como Rosario, Santa Fe, Rafaela, San Lorenzo, Casilda y entre otras,
cuenta con un presupuesto de 87.000 millones, financiado enteramente con recursos del Estado provincial y no con la caja propia de Aguas Santafesinas. O sea que los 600 millones de superávit no llegan a ser ni siquiera el 1% de los 84.000 millones que necesita para invertir. Entonces, ¿por qué le aumentaron tanto a la gente las tarifas de agua? Eso es lo que no sabemos y lo que esperamos que el gobernador nos responda, porque acá viene otro dato. Esos 604 millones podrían haber vuelto a la gente bajando los costos de la tarifa. Le bajás la factura a la gente, no te da superávit, te da un balance cero, pero la gente paga menos en su factura. O podrían haberle pagado los medidores. Aumentaron las tarifas, te cobraron 2 veces los medidores para que les dé un superávit que ni siquiera sirve para inversiones de obras. Ni déficit ni superávit, sino ir a un déficit cero, o sea, salir hecho y derecho, como quien diría, digamos. Y lo que nos da a pensar a nosotros, y yo creo que a todos los santafesinos, es que el superávit fue la excusa perfecta para el tarifazo. O sea, lo que festeja esta gestión es un tarifazo. Facturó y cobró a los usuarios un total de 203.106 millones por los servicios de agua y cloacas. Y lo que la empresa gastó en la calle, es decir, los costos operativos reales, por supuesto, que bueno, para mantener las plantas potabilizadoras abiertas, comprar cloro, pagar sueldos y pagar la luz, la empresa gastó de forma directa 202.502 millones. La cuenta del sobrante de caja, si nosotros restamos el dinero real que entró por las boletas menos lo que se gastó en el día a día para que el agua salga por la canilla, la cuenta nos da 203.106 millones menos 202.502 millones, nos da un igual de 604 millones. Ahí está el famoso superávit. Esos 604 millones son el sobrante de caja real, tangible y genuino, que es el superávit que tanto enarbola Enrico y que tanto enarbola Renata Gigliotti. Entramos a cuestionar también el rol del ENRES en todo esto, porque supuestamente un ente regulador que debería regular estas cosas, que debería regular cómo funciona Aguas Santafesinas, cómo recauda, cómo... Bueno, Hugo Marcucci tiene mi saludo ya en un momento a través de la Defensoría del Pueblo con una denuncia por una mala administración de la Empresa Provincial de Energía. Una administración, recordemos que el paso fue fugaz de Hugo Marcucci por la EPE. Cuando lo llama Maximiliano Puyaro que se haga cargo de la EPE, Hugo Marcucci le quedaban todavía 2 años de concejal. Renuncia a su banca de concejal y se va a presidir la Empresa Provincial de la Energía. En esa transformación de la EPE lo pone a Hugo Marcucci, que lo que hizo fue empezar a transformarla para el desastre de lo que es hoy. Cuando se la vio media complicada Hugo Marcucci, renunciás, hasta ahí todo bien, pero a los 3 meses te postulan para designarte en el control de otra de las empresas más grandes que tiene la provincia, como es Aguas Santafesinas, es muy raro, porque si vos no podías manejar una empresa, ¿cómo la vas a controlar? Y agarró el control del ENRES, que es un cargo con más responsabilidad porque tenés que controlar lo que hace otro. Yo me pregunto, ¿qué tan real suena esa renuncia por cuestiones personales? Que cuando Hugo Marcucci renuncia por cuestiones personales a la presidencia de la EPE, justo una semana antes yo le había hecho una denuncia en Defensoría del Pueblo. Yo no sé si mi denuncia tuvo o no que ver, pero digo, se dieron un montón de situaciones muy raras. Y recordemos que Hugo Marcucci, y esto no es una cuestión personal porque lo hizo con un montón de empleados, no solo conmigo, lo hizo con un montón de empleados. Hugo Marcucci fue el gran iniciador de un montón de expedientes de exoneración y de cesantía en la Empresa Provincial de la Energía. O sea, es como el sicario. Fue una especie de verdugo de un montón de empleados adentro de la empresa. Y yo lo que me pregunto es, ¿a qué le estaba escapando Hugo Marcucci? Encima, nos enteramos, gracias a los informes que vos haces, Gonza, que el ENRES no está informando nada. No está informando nada, no está advirtiendo a Aguas Santafesinas, no le está advirtiendo a la población de las irregularidades que hay dentro de Aguas Santafesinas. O sea, el gobernador lo que hizo fue, o lo que habría hecho, asegurarse de alguien amigo que sabe que no le va a molestar, que sabe que no va a denunciar, que sabe que no va a levantar la voz y ponerlo a controlar una de las empresas. Está programado el saqueo a los santafesinos.
El tarifazo de la EPE está programado. El tarifazo de aguas santafesinas está programado. ¿Y por qué decimos que está programado? Porque la gente que lo tiene que controlar también la puso el gobernador Maximiliano Puyaro cumpliendo favores políticos. Entonces es muy, pero muy obvio lo que está pasando en Santa Fe y el saqueo que se le hace al bolsillo de los santafesinos y todos lo pueden ver. No solo que el ENRES no está haciendo nada, sino que también el ciudadano, cuando tiene sospechas de si alguna boleta viene con un monto elevado o viene mal, tiene el derecho, por ley, de poder pedir una justificación de que lo que le están cobrando. Y la empresa obviamente lo tiene que hacer. Bueno, esta justificación no se la está queriendo hacer la empresa. O sea, hay gente que llama cuando dice la justificación, que quiere que le hagan una justificación de lo que le están cobrando, o la empresa o le cortan o le ponen una música en espera y no los atienden más. Entonces esas son cosas que la gente lo está denunciando en el ENRES, pero son cosas que nunca avanzan, quedan ahí, o el ENRES tampoco te da bola, ya que aprovechando que Renata Gigliotti, que Enrico ven nuestros programas, o por lo menos ven los recortes, quiero pedirles que expliquen y que sean muy específicos y nos expliquen a todos los santafesinos qué van a hacer exactamente con los 604 millones de pesos de superávit que les dio la empresa. Yo quiero que en un informe o públicamente nos digan a los santafesinos qué inversión específica van a hacer y cuánto van a gastar. Porque, por ejemplo, el colector cloacal de Santa Fe y el gobierno provincial licitó la rehabilitación del colector general cloacal, la mega obra que cruza la ciudad desde la cancha de Unión hasta el Club Regatas. El presupuesto oficial para este único proyecto supera los 22.400 millones de pesos. Entonces, si Renata Gigliotti dice que van a invertir, que van a hacer obras, que lo van a usar para cambiar tuberías, redes, lo que sea, o refaccionar, yo quiero saber exactamente cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer y cuánto va a ser la inversión que van a poner. Porque no quiero, y en esta mesa no queremos, que esos 604 millones pasen desapercibidos, queden ahí y no se haga nada. O terminen en el bolsillo de alguna campera vieja del gobernador o de algunos de los funcionarios del gobernador. O que vaya directamente a Dolzani. Puede terminar el corralón de Dolzani esos 600 millones. Porque, como estamos viendo y en el informe que acabamos de hacer, esos 604 millones no les vale para nada a los santafesinos. Y recordemos que esos 604 millones significan el esfuerzo de un montón de santafesinos que le aumentaron deliberadamente las tarifas de agua, que le hicieron pagar hasta 2 veces en algunos casos los medidores, y es un gran esfuerzo que hacen los santafesinos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el sudor, las lágrimas y la sangre de los santafesinos para que salga una noticia de que hay superávit? Bueno, ya está, los santafesinos ya sufrieron un montón y tuvieron que pagar como pudieron la tarifa de aguas y ya tuvieron su superávit, ya tuvieron la noticia. Bueno, ahora, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, vamos a seguir hablando de estos temas el próximo programa, que vamos a sacar un Adorni a la luz por programa. Y esperamos la respuesta de Aguas Santafesinas.